Una vez que decidieron viajar a Dairyville, aunque por diferentes motivos Ben les indicó a las chicas que debían regresar. A lo que acataron la orden esperando por otro tiempo en el exterior. Recorriendo las carreteras por unas horas, siendo actualmente las 3 p.m., vieron la granja unos a la distancia. Créanme, les va a gustar. Cuando yo era niño pasaba los veranos en la granja de mi tío Jedediah, aprendiendo los valores del trabajo duro. Es justo lo que ustedes necesitan, decía Max animadamente. A lo que tanto Gwen como Hope rodaron los ojos con fastidio, no viéndose motivadas por las palabras del hombre mayor. Por su parte Ben se mantenía tranquilo, a él no le molestaba, pues muchas veces en su niñez, parte de su adolescencia, de su vida pasada, viajaba al campo de su tía abuela durante el verano, y aunque no haya trabajado como Max, siempre quería ayudar en lo que sus parientes hacían. Al detenerse en la entrada del recinto, el cuarteto descendió del camper siendo recibidos por una mujer de cabello castaño claro recogido en un moño y ojos azules junto a un niño de unos 9 años de cabello negro y ojos azules con un cerdito entre sus brazos, ambos vestidos con un overol azul y botas. Bienvenidos, soy Joan McLeod y el Store. Ustedes deben ser los Tennyson, saludó la mujer. Sí, mi nombre es Max y ellos son Ben, Gwen y Hope. Saludó el hombre mayor presentándolos a todos. Hola. Saludó Todd, recibiendo el mismo saludo de los jóvenes. Bien, dejemos de conversar, ustedes vinieron a trabajar, pueden comenzar descargando esa camioneta, dijo Joan señalando dicho vehículo lleno de sacos. A lo que Max asintió seguido de Ben y por el par de chicas que eran las menos entusiasmadas por el trabajo. Recibiendo un saco cada una por Max. ¿Por qué parece que la parte divertida del verano ya se acabó? Cuestionaba Gwen algo irritada al no tener puesto su brazalete con los medallones. Teniendo que volver a acostumbrarse a no ser físicamente tan fuerte como lo era normalmente gracias a la llave que portaba de forma constante. Oh, vamos Gwen, con todo lo que hemos hecho, algo de chamba no es nada, dijo Ben caminando a su lado cargando un saco en dirección al granero. ¿Algo de qué? Preguntó confundida por esa palabra que no había escuchado hasta ahora, viendo a la peliblanca quien se encogió de hombros resignada a tener que cooperar en la granja. Después de un tiempo acabaron por descargar todos los sacos, apilándolos en orden dentro del granero con el resto que ya se encontraba allí. Ah. Nada como un trabajo bien hecho. ¿No lo creen, chicos? Dijo Max con una sonrisa viendo a los jóvenes. El castaño hacía algunos estiramientos para sus brazos, esto no era más que un simple ejercicio para él. Sí, la verdad no demoramos mucho en terminar, dijo Ben encogiéndose de hombros. Aunque no me guste, tampoco fue para tanto entrenamiento tiene sus beneficios, dijo Gwen quitándose algo de sudor de la frente. Lo mismo digo, he tenido que hacer cosas peores como trabajo, dijo Hope haciendo énfasis en esa palabra. Al recordar las labores que Hex le encargaba y todo el esfuerzo que tuvo que hacer para que apenas lo considerase aceptable. Salieron del granero observando sus alrededores, notando cómo Joan no se encontraba allí y Todd alimentaba a unas gallinas. ¿Ya acabamos todo? ¿Dónde está Joan?, preguntó Max sorprendiendo levemente al niño. Vaya, eso fue rápido, mamá está preparando la cena así que pueden tomarse un descanso, mañana les encargará otras labores, respondió a lo que el cuarteto asintió. Mientras esperaban el castaño lanzaba semillas al piso, sonriendo al ver a las gallinas acercándose en grupo para comer, recordando cómo en su niñez solía hacerlo, cosa que siempre le hacía reír, acabando por soltar un largo suspiro de lleno de pesar. Escuchando como Joan los llamaba indicando que la cena estaba lista por lo que entraron en la gran casa, hasta llegar a un espacioso comedor con una mesa con varios platos con comida. El castaño sentía cierta familiaridad con este entorno, cosa que era agradable a la par que doloroso para su corazón, teniendo que apretar con fuerza uno de sus puños para aguantar el creciente ardor de sus ojos. Sentándose a la mesa junto al resto de personas para comenzar a comer. Deliciosa comida, Joan, dijo Max comiendo carne asada junto a unas papas cocidas. Mientras que al par de chicas les es agradable tener otra cena que no involucre a algún invertebrado en la receta. Pero para Ben el conflicto de emociones en su interior incrementó, mientras comía una cazuela de pollo acompañado de pan amasado. Quería llorar en ese momento.
Puede parecer ridículo sentirse así por algo tan insignificante. Pero le recordaba claramente a cómo tanto su abuelita y sobre todo su mamá lo habían preparado tantas veces en el pasado, cosa que jamás podría volver a probar. Haciendo un esfuerzo sobrehumano para mantener la calma en ese momento. Ignorando la conversación en la mesa. Mierda, no pensé que me afectaría tanto estar aquí, pero me recuerda tanto a mi familia. Pensaba con frustración el reencarnado acabando con su comida. ¿Ben, te sientes mal? Preguntó Joan al notar cómo había permanecido en silencio, sacándolo de sus pensamientos. ¿Cómo? Ah, no, estoy bien, es que la comida estaba muy rica y solo quería disfrutarlo, es que no siempre tenemos una cena así. Respondió exaltado al percatarse como todos lo observaban. Pensando en una excusa rápida que era una verdad a medias mientras sonreía nerviosamente, rascando su cabeza observando disimuladamente a su abuelo. Cosa que pareció convencer a las mujeres y al niño. Al igual que al hombre mayor quien dejó de comer por un momento al notar su mirada antes de encogerse de hombros y continuar su comida tranquilamente. Muchas gracias por el cumplido, ahora lavemos los platos y a la cama. Dijo Joan levantándose de la mesa sorprendiendo al par de chicas por su declaración. ¿Qué? Pero si es muy temprano. Dijo Gwen mientras ella y Hope miraban por la ventana notando que apenas estaba atardeciendo. Créanme, mañana agradecerán haber dormido temprano. Dijo Max con una sonrisa. Posteriormente Todd guiaba a los viajeros hasta el lugar donde dormirían, caminando por un sendero entre un campo de trigo cerca de su casa. Oye, dinos qué fue lo que viste anoche. Pidió Hope ya que durante la conversación en el comedor su madre no lo había dejado revelar su historia. Nada, de todos modos no me creerían. Negó el pelinegro en un tono inseguro. Aunque las chicas insistieron. Vamos, puedes decirnos, hemos visto cosas muy raras este verano. Dijo Gwen, a lo que su amiga asintió convenciéndolo de hablar. Bien, estaba en el pastizal del viejo Johnson cuando vi frente a mí. Una enorme momia. Una genuina momia egipcia caminando. Dijo caminando con los brazos extendidos hacia el frente para enfatizar su afirmación. ¿En serio? Preguntaron ambas al unísono, a lo que toda sintió continuando con su camino. Al llegar a la casa entraron en esta. Viendo una pequeña sala de estar junto a unas escaleras por las que subieron, llegando a los dormitorios en donde se encontraban 4 literas. Bien, hogar, dulce hogar. Dijo Todd. Aunque Gwen se quejó levemente del olor, a lo que este dijo que a veces usaban el lugar como gallinero antes de retirarse. De acuerdo, ahora Todd nos confirmó que efectivamente hay algo raro en este lugar. Tenemos que investigar. Decía Gwen, a lo que sus compañeros asintieron. Bien chicos, ustedes vayan a investigar por los alrededores de la granja, yo vigilaré la casa de Joan y Todd por si acaso. Indicó Max y posteriormente salieron de la casa. El trío de jóvenes se dirigía al lugar donde Todd había dicho que vio a la momia. Mientras caminaban, Gwen quiso quitarse una duda de la mente. Oye Ben, ¿realmente te encuentras bien? Has estado muy callado desde la cena. Cuestionó al castaño, cosa en la que la peliblanca estuvo de acuerdo. Mientras que el aludido se alarmó por ese comentario, frustrado con él mismo por ese desliz que tuvo. Por lo que asintió a su pregunta. No, tienes razón Gwen, estoy preocupado. Había estado pensando en las tormentas moradas y siento que algo muy malo se está acercando, primero el Loboan que roba tecnología y ahora una momia rondando un campo. Intento pensar cómo encajan todas las piezas de este misterio. Explicó el castaño con un rostro serio pero preocupado. Cosa que captó la atención del par, quienes adoptaron una actitud empática, entendiendo el malestar del castaño. No tienes que preocuparte tanto por eso Ben, ya entenderemos qué está pasando y lo enfrentaremos juntos. Dijo Hope apoyando una mano sobre su hombro. Hope tiene razón, no tienes que cargar con eso solo, puedes confiar en nosotras para afrontar esto como lo hemos hecho hasta ahora. Añadió Gwen, sujetando suavemente una de sus mejillas para que la mirase. Sujetando su mano por un momento, el castaño sonrió ante sus palabras de apoyo. Gracias chicas, tienen razón, acabemos con esto rápido para irnos a descansar. Seguro que mañana nos van a hacer trabajar como esclavos, jeje.
Dijo Ben de un mejor humor haciendo sonreír al par, quienes se adelantaron un momento en la búsqueda del lugar. Al darle la espalda, la sonrisa de Ben murió, teniendo una mirada melancólica al tener que volver a mentir para mantener oculta la verdad. Aprovechándose de su estado de ánimo para que sea convincente. Debía esforzarse para que no se preocuparan por él y así evitar hablar el tema del que nunca querría que saliera a la luz. Minutos después el trío había llegado al lugar encontrándose un gran cráter, cosa que los confundió. ¿Aquí es donde estaba la tumba?, preguntó Hope desconcertada. ¿Una tumba egipcia en Carolina del Sur?, preguntó Gwen escéptica. ¿Y un hombre lobo en Nuevo México? Si piensan lo mismo que yo, lo más probable es que esa momia sea un alienígena, dijo Ben recibiendo un asentimiento del par. Por lo que decidieron separarse para abarcar más terreno, habiendo sugerido que Ben invocara a alguna de las chicas para abarcar más terreno, aunque este negó alegando que de momento no sería necesario, con ellos tres bastaba. Por lo que dudosas decidieron hacerle caso, cada quien dirigiéndose en una dirección. Sin embargo, el reencarnado necesitaba estar solo por un momento, sin que nadie pudiera escucharlo, por lo que una vez se aseguró de estar solo en medio del campo de trigo, dejó salir las lágrimas que contuvo todo este tiempo, sollozando en silencio ante los recuerdos de varios momentos a lo largo de su vida que antaño eran alegres y ahora lo lastimaban. Permaneciendo en esa posición por varios minutos hasta lograr desahogarse, observando el cielo estrellado un momento para luego arrodillarse y dedicar una oración a aquellos seres queridos que había perdido. Tiempo después, siendo medianoche, el trío había regresado a su hospedaje reuniéndose con Max. ¿Encontraron algo, chicos?, preguntó recibiendo una negación de su parte. Además de un gran cráter en un pastizal, nada, respondió Gwen, a lo que el par asintió. Lo mismo por aquí, lo mejor será descansar, mañana podemos seguir buscando, dijo Max entrando a la casa seguido por el trío, recostándose sobre sus camas. Siendo Ben quien se quedó dormido primero, ya sintiéndose más ligero y agotado mentalmente. Hora de despertar, dormilones, dijo Joan alarmando a los jóvenes. Tiene que ser una broma, son las 5 de la mañana, se quejó Gwen. Mientras que Hope resistía el impulso de dejar inconsciente a la mujer con un hechizo, para que la deje dormir más tiempo. Sin embargo, a pesar de sus quejas, igualmente tuvieron que levantarse y comenzar a trabajar luego de desayunar, siendo guiados por To, quien les indicaría sus próximas labores, llevándolos a un granero donde se encontraban varias vacas, explicándoles cómo ordeñar. ¿No tienen máquinas para hacer eso?, preguntó Gwen. A mamá no le gustan, dice que espantan a las vacas, respondió Todd. ¿Y no podemos hacer otra cosa?, preguntó Hope con fastidio, aunque se arrepintió de preguntar al oír la otra opción. Bueno, hay que levantar el estiércol, dijo Todd señalando la puerta abierta donde se podía ver un gran montículo de estiércol. Ordeñar, dijeron las chicas al unísono con un escalofrío. Mientras que el reencarnado recordó cómo pasó 2 años limpiando las caballadas en la escuela de carabineros luego de sus clases de patrullaje montado junto a sus compañeros. Últimamente se sentía bastante nostálgico, aunque siendo originario del sur de Chile no era algo extraño encontrar varias semejanzas a otros hechos en este lugar. Posteriormente Todd junto a Max se retiraron del granero deseándole suerte con su labor, dejando al trío con las vacas. ¿De verdad tenemos que hacer esto?, cuestionó Hope con desagrado por la idea de tocar las ubres de las vacas. Ben, ¿por qué no llamas a algunas de las chicas para que nos ayuden?, preguntó Gwen. A lo que este negó con la cabeza. No voy a llamarlas solo por esto. No hay que aprovecharse. Entre más rápido empecemos, más rápido acabaremos, dijo Ben tomando una cubeta, comenzando a ordeñar una vaca con cuidado, pues igualmente sería la primera vez que hacía. Tenías que presumir ante Max para lavar los platos con magia en vez de hacerlo tú misma, dijo la maga. ¿Dices que esto es mi culpa?, cuestionó la pelinaranja frunciendo el ceño. Ya basta, chicas, no peleen. Miren, Hope tiene razón, fue muy descarado que hicieras eso, Gwen, pero tampoco es para echárselo en cara. Lo más probable es que de todos modos el abuelo nos llevase aquí para trabajar hasta que encontremos algo, dijo en un tono serio y autoritario al par viéndolas con un rostro impasible.
Puede que el par sean responsables en cuanto al uso de sus poderes la mayoría del tiempo, pero seguían siendo unas cabras chicas, por lo que tuvo que intervenir para que no comenzaran a discutir por tonteras, dándoles un escalofrío por el regaño que les había dado el castaño, que por lo general actuaba más tranquilo y relajado. Por lo que asintieron dejando el tema de lado. Una vez hicieron las paces, el trío continuó con la labor asignada por una hora aproximadamente hasta que Joan entró al granero. ¿Cómo va todo?, preguntó la mujer viendo varias cubetas llenas de leche acumuladas en un costado. Ya terminamos de ordeñarlas a todas, dijo Ben dejando la última cubeta junto al resto, a lo que Joan asintió con una sonrisa. Muy bien, entonces busquen a Todd, él les indicará sus demás labores, dijo saliendo del granero seguida por el trío. Al encontrar al pelinegro, este los llevó hasta varios comederos de cerdos, indicándoles que debían alimentarlos a todos antes de irse. Oigan chicos, lo reconozco, me equivoqué y no lo volveré a hacer, pero al menos podemos usar nuestros poderes para terminar esto más rápido, pidió la peli naranja entendiendo su lección. A lo que la peli blanca miró al castaño esperando su respuesta, el cual asintió pues igualmente consideraba en terminar sus labores rápido y que ya aprendió la lección. Está bien, de todos modos así ayudaremos más a Joan y Todd, dijo Ben animando a sus compañeras. Por lo que el trío sujetó un saco de alimento cada uno antes de hacerlo levitar rodeados de maná, esparciendo el alimento por cada comedero, repitiendo el proceso hasta terminar en poco tiempo. Cosa que sorprendió a Todd al momento en que regresó para ver su progreso. Por lo que los llevó hasta un gallinero para recolectar huevos, procediendo de forma similar al trabajo anterior, haciendo levitar los huevos con cuidado para no molestar a las gallinas, llenando cada canasto que tenían. Seguidamente el pelinegro los llevó a una sección de la granja que sería usada para una plantación de vegetales, indicándoles que debían arar la tierra mientras amarraba un azadón a un caballo. A lo que una vez se fue, Hope sacó dos de sus criaturas desde uno de sus bolsillos, sujetando el azadón sobre estos, ordenándoles que corrieran por el lugar, cosa que hicieron de inmediato dejando varios surcos en la tierra de forma ordenada. Buen trabajo, dijo Hope acariciando las cabezas de sus tótems una vez terminaron su encargo. Continuando con la próxima tarea, la cual consistía en terminar de construir una cerca de madera a medio hacer, por lo que el trío en conjunto levitó varias estacas en fila 1 metro una de la otra, clavándolas en el suelo todas a la vez, continuando con las tablas horizontales, chocando las manos por un trabajo bien hecho. Ya comenzando a atardecer, los 4 jóvenes caminaban de regreso. ¿Y tienes que trabajar tanto todos los días? ¿No hay más trabajadores aquí?, preguntó Gwen con curiosidad, pues el lugar era bastante grande para 2 personas. A pesar que durante la cena del día anterior, Joan les había dicho que su padre había hecho un viaje de negocios para hacer contratos con nuevos clientes. Sí los hay, pero se encuentran en su período de descanso, por eso es que mamá tuvo la idea de hacer el campamento para recibir algo de ayuda en estas ocasiones, explicaba Todd mientras caminaban de regreso a la casa para cenar. Habiendo transcurrido sin inconvenientes, el cuarteto estaba reunido nuevamente en su dormitorio pensando en qué hacer a continuación. No ha ocurrido nada, será que llegamos muy tarde y esa momia ya se habrá ido de aquí, cuestionó Hope cruzándose de brazos. Es una posibilidad, pero no podemos estar seguros. Deberíamos hacer otra vigilancia por si acaso, sugirió Max. Mientras que el castaño igualmente cuestionaba la situación, era posible que la momia haya obtenido lo que buscaba, pero habrían noticias de sucesos extraños en este lugar, sabiendo de los efectos nocivos del corrodium en los seres vivos. Por lo que todavía debe estar por aquí. El abuelo tiene razón, debemos seguir en guardia por el momento en vez de confiarnos, dijo Ben con firmeza, por lo que volvieron a efectuar un patrullaje preventivo por la granja. Habiéndose mantenido así por un par de horas, pensando que nuevamente no habría novedades, hasta que repentinamente un cúmulo de nubes comenzó a formarse a la distancia desde las cuales cayeron rayos morados. Allí está, dijo Ben corriendo en esa dirección, al igual que Gwen y Hope desde distintas posiciones reuniéndose a medio camino. Esa debe ser la momia. Que no se nos escape, dijo Gwen sin dejar de correr. Sí, pero no bajen la guardia, si tiene algo que ver con el Yenaldo o si puede que no esté solo,
dijo Hope seriamente, a lo que ambos estuvieron de acuerdo. Mientras más se acercaban, desde una colina en esa misma dirección aparecieron unas horribles criaturas de piel completamente negra con marcas moradas por todo su cuerpo. ¿Pero qué demonios? ¿Vacas mutantes? Preguntó Gwen sorprendida al ver a una manada de 6 de esas criaturas de las cuales 2 tenían enormes cuernos. Eso solo significa que aquí debe haber corrodium. Debe ser eso lo que busca la momia. Explicó Ben seriamente, listo para pelear al ver cómo la manada corría en su dirección, separándose en distintas direcciones provocando que la manada se dividiera en 2 cada uno. Gwen esquivaba ágilmente las embestidas de los vacunos mutantes, lanzándoles esferas de maná que explotaban con notable potencia sobre ellos, sin embargo, para su sorpresa no parecía dañarlos en lo más mínimo. Por lo que decidió usar un hechizo de mayor potencia. Adfisiopatientía. Recitó juntando sus palmas lanzando múltiples corrientes de maná impactando sobre ambos. Quienes se derrumbaron en el suelo por la gran explosión, permaneciendo inertes por un momento antes de volver a levantarse, rugiendo en cólera antes de arremeter nuevamente. Pero qué rayos, no apenas si les hice daño, el corrodium debió haberles dado una inmensa resistencia al maná. Declaró seriamente pues ese hechizo que de por sí era fuerte estaba potenciado por la llave de Bethel. Caso similar al de Hope quien había estado arrojando bombas hechas de maná entre otros hechizos basados en este, obteniendo mínimos efectos en los mutantes que la perseguían sin cesar. Teniendo que usar unos tótems cuadrúpedos para que los distrajeran y tuviera el tiempo suficiente para alejarse a costa de que sean destruidos. Por su parte Ben esquivaba las embestidas en su contra sin hacer uso de su maná, al ver cómo era ineficiente por parte de sus compañeras, por lo que en lugar de eso invocó a la Petrosapien. Y seguido de esto él mismo se transformó en uno. Viéndose igual a su contraparte de la línea Prime, con la diferencia de que su traje era color negro en ambos costados y blanco en el centro, con el símbolo del Chaquetrix en medio del pecho. Cosa que llamó la atención de Jade, quien sonrió al verlo convertido en alguien de su especie, sin embargo al ver a los mutantes que los rodeaban se cubrió con su armadura de cristal. Me imagino que la tranquilidad duró poco. Dijo Jade en guardia. Más o menos, 1 día y medio, pero debemos encargarnos de estos mutantes y a quien los convirtió en eso. Dijo Ben en un tono serio. Comenzando la lucha, Ben saltó sujetando al toro por los cuernos cuando arremetió contra él, ejerciendo la suficiente fuerza como para derribarlo, alejándose de este unos pasos antes de colocar ambas manos en el suelo, generando varios cristales a su alrededor para inmovilizarlo. Acto imitado por Jade quien disparaba varios fragmentos a la vaca que la atacaba, los cuales rebotaban sobre su dura piel, cosa que en vez de frustrar a la chica en realidad era parte de su plan, esquivando una embestida corrió en la dirección en la que se encontraban tirados los cristales, dirigiendo a su perseguidor a ese mismo lugar. Dando un pisotón al momento en que la vaca estuvo sobre los cristales, estos crecieron rápidamente atrapándola dentro de una pseudo pirámide de cristal. La maga peliblanca al ver cómo los Petrosapiens inhabilitaron a los mutantes, los imitó usando el medallón elemental para controlar la tierra formando un denso muro frente a ella, protegiéndose de las embestidas. Moviéndose rápidamente usó los escombros para arrojarlos sobre ambos mutantes derribándolos, y desprender más rocas del suelo para dejarlos medio enterrados impidiéndoles moverse. Y Gwen concretaba una gran cantidad su energía sobre el medallón de reanimación para desbloquear sus máximas capacidades y realizar un hechizo. Reanima verdánica. Recitó y desde el suelo el pasto, raíces y flores crecieron enormemente atrapando a los vacunos mutantes, enredándose firmemente entre varias capas de vegetación. Ahora solo faltan que 2 medallones recuperen todo su poder. Ya terminamos con el rebaño, ahora tenemos que ir por el pastor. Dijo Ben recibiendo el asentimiento de las chicas. Corriendo en dirección a un silo junto a un cobertizo y en medio de ambos a quien estaban buscando escarbando un profundo agujero en la tierra. Siendo una momia de 2 metros, cubierta por varias vendas desde las cuales se podía ver un brillo morado, vestido con una toga roja en su cintura y un casco dorado sobre su cabeza que cubría todo su rostro, siendo solamente visibles sus brillantes ojos morados. El cual extrajo un cristal de corrodium con sus vendas guardándolo dentro de su torso,
donde ya se encontraban otros cristales, volteándose para ver a los recién llegados antes de atacar. Estirando las vendas de sus manos, arrastrándose por el suelo mientras avanzaban en su dirección rápidamente, a lo que todos esquivaron. Sin embargo, el impacto de las vendas fue tan fuerte que destrozó por completo el cobertizo del lugar. Seguidamente Jade y Ben disparaban varios fragmentos de cristal contra él, cosa que fue totalmente ineficiente ya que la momia deshizo su forma en varias vendas que flotaban en el aire sin que haya un cuerpo físico bajo estas. Rearmando su cuerpo a unos metros para luego arremeter a una sorprendente velocidad contra ellos, atrapando a Jade con sus vendas cuando ésta intentó encararlo con sus brazos convertidos en cuchillas. Arrojándola contra el silo, abollando el metal de la estructura, esquivando ágilmente un corte de Ben, lo golpeó con un puño arrastrándolo varios metros por el suelo hasta estrellarse con los escombros del cobertizo. Sorprendiendo a las jóvenes por la gran fuerza que tenía, pero no perdieron tiempo en atacar lanzando bombas y ráfagas de maná, pero ante su incredulidad no le afectaron, pues este expuso los cristales de corrodium de su torso, rodeándose por completo de una aura morada que lo protegió. Mierda, también es inmune a los ataques de maná. Maldijo la peliblanca. Puede usar la energía del corrodium a voluntad para fortalecerse. Dijo Gwen alarmándose al verlo acercarse rápidamente. Golpeándolas con sus vendas como si fueran látigos, mandándolas a volar unos metros cayendo al suelo bastante adoloridas, y la momia se acercaba estirando sus vendas para capturarlas y convertirlas en mutantes, como lo había hecho con los vacunos. Sin embargo, un muro de cristales impidió que lograra alcanzar a las chicas. Confundido por ese suceso, recibió el impacto de unos láseres que quemaron su espalda. Volteándose rápidamente pudo ver cómo Kara había sido la responsable usando sus láseres oculares y cómo a su lado estaba Jade viéndolo seriamente. Mientras que más atrás Ben curaba las heridas de las chicas con el medallón de restauración. Frustrado por el hecho de que la momia tenía un medio para inutilizar sus ataques de maná, había invocado refuerzos a costa de perder su transformación. Desgraciado, esto jamás te lo voy a perdonar. Dijo Kara molesta volando contra la momia. En vez de atacarlo directamente exhaló una gran corriente de aire gélido que comenzó a congelar su cuerpo rápidamente, conectando un fuerte golpe en su rostro que lo mandó a volar a la cima del silo, rompiendo que hielo que lo cubría, deshaciendo su cuerpo para evitar los láseres de la Prime. A lo que ella lo persiguió por el suelo, no dándole la oportunidad de rearmar su cuerpo, aunque la momia aprovecha eso para aumentar su agilidad y evitar los láseres y demás ataques de la peliblanca, hasta que se arriesgó abalanzándose contra ella. Enredando sus vendajes en sus extremidades y torso para dejarla expuesta al corrodium, aun si estaba siendo congelada nuevamente por Kara. Al ver esa situación, Jade disparó un largo cristal explosivo desde su palma, impactando sobre la momia al estar solidificado por el hielo, provocando una onda expansiva que lo separó de su hermana, quien fue empujada unos pasos atrás por su ataque. Gracias Jade, dolió un poco pero estoy bien. Dijo Kara mirando seriamente a la momia, que se regeneraba volviendo a ponerse de pie, a unos metros de los jóvenes a su izquierda cerca del silo y las aliens a la derecha, aún teniendo que extraer un fragmento de corrodium en el cráter, por lo que necesitaba una distracción, cambiando su objetivo al trío de usuarios de maná. Arremetiendo rápidamente contra ellos, esquivando ágilmente láseres, cristales y fragmentos de roca que eran arrojados por Gwen y Hope con la ayuda de los medallones, deshaciendo su cuerpo pasando entre las pequeñas aberturas de la multitud de ataques con gran precisión. Hasta llegar al frente del trío extendiendo sus vendas contra ellos. Siendo Ben quien se encaró a él, siendo atrapado por las vendas, cosa que había hecho a propósito para obtener su muestra de ADN, viendo cómo el chaquetrix brillaba de color amarillo. Por lo que todas las chicas al ver a Ben en peligro fueron a ayudarlo, sin percatarse como un par de las vendas de la momia se habían sujetado a las vigas de madera que actuaban como soporte del silo, el cual comenzó a caer al romperlos de un tirón. Ante el derrumbe, soltó a Ben mientras que el trío se alejaba y tanto Kara como Jade amortiguaban la caída de la estructura metálica al sostenerlo y formar cristales de apoyo respectivamente. Momento aprovechado por la momia para obtener el corrodium restante y huir del lugar en medio del alboroto, cuando un rayo morado había caído del cúmulo de nubes sobre él.
Una vez todo se haya calmado, el grupo observaba el lugar notando cómo la momia había desaparecido. Momento en el que Max había llegado al lugar corriendo hacia ellos al ver los estragos de la batalla. ¿Se encuentran todos bien?, preguntó Max con preocupación. Si estamos bien, Ben curó nuestras heridas, respondió Gwen levantándose junto a Ben y Hope. Maldita sea, esa momia se escapó con el Corrodium, dijo Hope con el ceño fruncido por haber sido derrotados viendo cómo las nubes en el cielo se disipaban. Corrodium. ¿Eso era lo que buscaba en este lugar?, preguntó alarmado recibiendo un asentimiento de los jóvenes. Sí, y logró escapar. Nuestros hechizos no sirvieron de nada, dijo la maga cruzándose de brazos dando un suspiro. Tranquila Hope, si aún hay de ese mineral por aquí aún podemos detenerlo antes de que haga daño a alguien, dijo Jade apoyando una mano en su hombro a lo que ella asintió. Podemos seguir un rastro de energía residual si algo fue impregnado por ella, dijo Max a lo que se dirigieron a donde había capturado a los mutantes. A lo que Kara y Jade regresaron al Chaquetrix, agradeciéndoles por su ayuda. Esto es más de lo que me esperaba. Pero funcionará. El Corrodium es un mineral de alta energía que no se forma naturalmente en la Tierra, apuesto que un meteorito cayó por los alrededores hace miles de años y se esparció por toda el área, explicaban Max acercando un detector de energía a las vacas mutantes. Y según las noticias de las extrañas tormentas, la momia debió estar recolectándolas todo este tiempo, dedujo Gwen. El Corrodium es un mineral escaso de muy alto valor en el mercado negro, tuve que lidiar con algunos traficantes en el pasado y sus efectos como pueden ver son muy malos, dijo Max. Habiendo tenido que enfrentar a este tipo de mutantes en ocasiones donde quienes poseían dicho material quedaron expuestos a sus efectos, saliéndose todo de control. Y por como esos mutantes y la momia parecen ser inmunes al maná en estado puro, me imagino que el Corrodium afecta directamente al maná de los seres vivos para convertirlos en monstruos, intuyó Ben a lo que todos estuvieron de acuerdo. Así es, aunque hay especies con mayor resistencia a sus efectos que otras, incluso resultándoles beneficiosas, la momia es un buen ejemplo, explicó Max. Entonces no todo fue una pérdida, la momia tocó el Chaquetrix y obtuve una muestra genética, tenemos a la persona indicada para la situación, así que vámonos rápido, dijo Ben con una sonrisa. Sin perder más tiempo se dirigieron al camper siguiendo el rastro de energía con el detector, en una única dirección lo que indicaba que era el último fragmento restante de la zona. El escáner señala una alta concentración de Corrodium dentro de esa fábrica, dijo Max viendo una fábrica perteneciente a la lechería Digby. Bien, vamos allá, dijo Ben seriamente. Salieron del camper avanzando por la entrada principal de la fábrica, en donde había un guardia roncando fuertemente, dormido sobre una silla. Este weón la cagó con la seguridad, sí que anda atento. Ben con una mezcla de diversión y molestia. Al menos me serviría para entrar sin problemas a la fábrica. Recorriendo el lugar con Max a la cabeza siguiendo la señal de energía. Con todo lo que vimos hasta ahora ya está confirmado que la momia y el Loboan deben ser aliados, uno roba equipo satelital y el otro roba un material capaz de convertir seres vivos en monstruos, explicaba Ben mientras caminaban por las instalaciones. Espera, entonces eso quiere decir, reflexionaba Gwen entendiendo su posible plan, que podrían crear una máquina para crear monstruos de forma masiva. Concluyó Hope en la misma línea de pensamientos, ambas alarmadas por las catástrofes de tal suceso. Además de eso debe haber un tercero involucrado en esto que se encarga de las tormentas para teletransportarlos y obtengan lo que necesitan. Continuó el castaño seriamente, pensando en la mente maestra detrás de ese plan y la persona apreciada que perdió con sentimientos en conflicto. Wow, Ben, cada vez me sorprendes más, eres un buen detective, eligió Max no pudiendo evitar sonreír de orgullo a pesar de la tensa situación. Solo estoy atando los cabos, desestimó el castaño pues ya conocía el plan y a los involucrados de antemano. Llegando a una amplia sala llena de maquinaria y tuberías de gran tamaño, habiendo llegado al punto que estaban buscando. La señal es más fuerte en este lugar, debe haber un gran fragmento de Corrodium enterrado debajo del concreto, decía Max señalando un lugar específico del suelo. Bien, entonces llegó el momento de prepararse, dijo Ben presionando el anillo del Chaquetrix.
invocando a una chica cubierta de vendas en todo su cuerpo, que a diferencia de la Monia y del resto de los Tecufan sí poseía un cuerpo físico atlético y curvilíneo gracias a sus gentes humanos. Exceptuando sus brazos desde los hombros y desde las rodillas hasta sus pies, los cuales estaban hechos completamente de vendas. Adornadas con brazaletes negros hasta los codos, adornos compartidos por sus piernas. Estando vestida con un top negro con líneas moradas que acentuaba su torso y su pecho pronunciado en conjunto a una falda negra con un cinturón dorado adornado con vendas, poseyendo en conjunto un denso collar de tela negra en el que se encontraba el símbolo del Chaquetrix. Concluyendo con una corona egipcia de tela negra con secciones doradas enmarcando su rostro cubierto parcialmente por vendas, dejando expuesta la piel color negro alrededor de sus ojos morados. Captando la atención de todos los presentes por la apariencia elegante y bella de la mujer, provocando un leve sonrojo en Ben, un asentimiento por parte de Max y el ceño fruncido del par de chicas, teniendo leve envidia de la figura que poseía. Mientras que por su parte la recién llegada observaba sus alrededores con leve curiosidad, al igual que a las personas rodeaban hasta centrarse en Ben, formando una sonrisa oculta por su mascarilla de vendas. ¡Qué encantador! Dígame a qué se debe que me honre con su presencia, dijo la chica en un tono cordial y elegante haciendo una reverencia ante su invocador. Cosa que sorprendió a los presentes por sus palabras y el respeto que demostraba por Ben, él mismo se sentía fuera de lugar por ser tratado de esta forma por primera vez. Pero recobró la compostura pues tenían algo urgente entre manos. Mi nombre es Ben y te traje aquí porque necesito tu ayuda con algo importante. Dijo Ben a lo que ella asistió. Será un placer ayudarlo, estaré a su disposición para cualquier cosa que necesite. Dijo de forma sensual enfatizando las últimas palabras guiñando un ojo, acariciándole una mejilla con su mano. Cosa que aumentó la molestia de ambas chicas por el atrevimiento audaz de la recién llegada interponiéndose entre ella y el castaño. A ver, cálmate que tenemos algo importante que hacer. Dijo Gwen con el ceño fruncido. Si mejor mantén la distancia, no hay que distraerse. Dijo Hope en un mismo tono, el cual molestó a la Tecufan. Parece que hay personas irrespetuosas que no conocen su lugar. Dijo ofendiendo a las aludidas. Disculpa. No somos. Decía Hope antes de ser atada por una venda junto a Gwen y apartadas a un lado sin esfuerzo. Esa chica es muy autoritaria, tiene un gran orgullo. Esa clase de chicas son muy interesantes, dijo Max con una sonrisa, dándole un codazo a Ben quien asintió a sus palabras. Sin embargo, el momento fue interrumpido cuando las luces que comenzaron a parpadear repetidamente, captando la atención de todos. Tenemos compañía. Dijo Ben viendo a lo lejos a la Monia que se acercaba con cada parpadeo de las luces. Y a su lado ante la incredulidad de los Tennyson de encontraba una mutante que reconocieron casi al instante. Medusa. Dijo Ben viendo a la mujer convertida en monstruo al igual que sus compañeros, resaltando sus largos mechones de cabello que se movían irregularmente. La cual con una orden de la Monia arremetió rugiendo como una bestia salvaje contra ellos, a lo que ellos tuvieron que dispersarse esquivando las hebras de largo cabello negro que destruían la maquinaria y demás cosas presentes en la sala. Ben pudo observar cómo la Monia se acercaba a ellos para unirse a la lucha, por lo que presionó el anillo del Chaquetrix para transformarse en Tezcufan. Asemejándose a la Monia solo que vestía una toga negra con bordes blancos, junto a unos brazaletes negros con bordes dorados en brazos y piernas, además de una corona egipcia color negro con una sección dorada en la frente, manteniendo el símbolo del Chaquetrix en su hombro izquierdo. Captando la atención de ambos, Tezcufan viéndolo con sorpresa, aunque por parte de su compañera también lo veía con adoración. No pensé que podría verse aún más bello de lo que era. Pensó con una sonrisa soñadora. Antes de cruzar su mirada con la Monia enemiga, ambos sintiendo una conexión familiar con él. Cosa que los desconcertó, pero como tenían objetivos opuestos no se limitarían en la pelea. Terminemos con esto. Dijo Ben en un tono serio corriendo contra su enemigo junto a su compañera. Equiparando la fuerza de la Monia peleando en equipo, al estar potenciando su fuerza con el corrodium en su cuerpo, Ben era capaz de deshacer su cuerpo por completo a diferencia de su compañera. Pudiendo esquivar los ataques de su enemigo y darle la oportunidad a la chica para golpearlo cuando éste tenía su cuerpo formado además de arrojarle distintos contenedores y objetos metálicos del lugar. Por su parte Max se había acercado al par de chicas, presionando un disco en sus torsos de los cuales se comenzó a esparcir un material bioquímico, formando un traje protector color amarillo y negro que las cubría de pies a cabeza.
Por su parte Max se había acercado al par de chicas, presionando un disco en sus torsos de los cuales se comenzó a esparcir un material bioquímico, formando un traje protector color amarillo y negro que las cubría de pies a cabeza. Trajes de protección de tecnología nivel 10, esto nos protegerá de los efectos del corrodium. Dijo Max colocándose el traje restante que tenía. Antes de pelear contra Medusa con su hacha de plasma, bloqueando cada golpe de los mechones de cabello de Medusa, antes de lanzar una onda de energía que impactó en su torso, arrojándola contra una pared de una pequeña explosión. Sin embargo, ella se levantó de inmediato destruyendo todo a su paso mientras volvía a correr contra el trío, dando un salto golpeó con gran fuerza en donde estaban parados, destrozando el concreto al punto de dejar expuesto el cristal de corrodium. A la par que a causa del gran alboroto que estaban ocasionando, el guardia que había estado durmiendo se acercó a la zona para inspeccionar. Oigan. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó el hombre sorprendido. Antes de que la momia lo atrapase con sus vendas y lo atrajese a su cuerpo. Todos siendo testigos del grotesco proceso de mutación del corrodium, deformando el cuerpo de forma dolorosa hasta que se convirtió en un monstruo similar a Medusa, con todas sus extremidades terminando en puntas afiladas como cuchillas. Maldita sea, de por sí esto ya era malo y ahora es peor. Dijo Hope esquivando tanto el cabello de Medusa como los intentos del guardia por rebanarla con sus brazos cuchilla. Un hechizo de área podría ser de utilidad, a un lado. Dijo Gwen seriamente recitando un hechizo. El cual no obtuvo el efecto esperado, acabando por inflar de forma exagerada hasta parecer un globo gigante, el cual comenzó a elevarse y rebotar contra el techo y las paredes sin control. Hasta impactar con gran fuerza a ambos mutantes, mandándolos a volar contra una pared, y el traje de Gwen se desinfló provocando que cayese de cara al suelo. Guay, tomó nota nunca lances un hechizo dentro de un traje bioquímico. Dijo Gwen frotándose la cabeza. Ja, gracias por el dato Gwen jaja. Se reía Hope fuertemente, no pudiendo evitar hacerlo a pesar de la situación. Corriendo contra ellos cuando volvieron a levantarse, hasta que Max vio algo que podría serles de utilidad, formulando un plan que informó a las jóvenes quienes asintieron antes de dividirse. Hope llamó la atención de ambos mutantes, actuando como carnada para atraerlos en una dirección en específico. Hey. Por aquí a Defesios. Dijo la maga esquivando cada ataque físico que realizaban hasta doblar una esquina detrás de una máquina. Momento en que al doblar en la misma dirección fueron embestidos por Gwen, habiendo realizado otra vez el hechizo muy a su pesar, siendo arrojados contra unos contenedores de gran tamaño. Momento en que Max desde una posición cercana lanzó una onda de energía con su hacha impactando contra los contenedores. Los cuales almacenaban nitrógeno líquido en su interior, estallando al instante congelando a los mutantes que intentaban alejarse. Sin embargo, Max formó una cúpula de energía sobre ellos, dejándolos atrapados acabando por congelarse por completo. Fue un gran plan abuelo. Dijo Gwen con una sonrisa, sintiéndose mareada de tanto rebotar por las paredes. Jeje, hiciste un buen trabajo pelota de playa. Dijo Hope sonriendo, chocando su hombro con el de la peli naranja. Tú tampoco actuaste mal como carnada. Dijo Gwen devolviéndole la burla. Se nota que se llevan bien. Dijo Max riendo levemente ante la actitud del par. Mientras tanto la momia en dirección del corrodium, sin embargo, Ben se interpuso ante él. Tú no vas a pasar. Dijo Ben dándole un puñetazo directamente en la cabeza alejándolo. Mientras que su compañera sostuvo el corrodium con sus vendas, viéndolo con interés. Este cristal es precioso, indicado para mí. Dijo la chica sintiendo como la energía del cristal la fortalecía. La momia por su parte se levantaba, molesto al ver el corrodium en manos de la mujer, estando por arremeter contra ella para quitárselo, pero se detuvo al escuchar una voz mediante un comunicador oculto en su casco. Olvida el corrodium, la misión ha fracasado, recupera a la chica y el corrodium que ya recolectaste. Yo realizaré la extracción. Dijo la voz gruesa de un hombre. A lo que la momia no tuvo más remedio que acatar la orden, viendo a sus 5 oponentes expuso el corrodium de su torso el cual comenzó a brillar, los héroes pensaban que los atacaría, pero en el último momento apuntó hacia arriba, disparando un rayo de energía al techo que ocasionó un derrumbe. Que aprovechó para acercarse a la congelada Medusa y rodearla con sus vendas mientras que ambos Tezcuzán protegían a sus compañeros, momento en el que nubes de tormenta se formaron sobre la fábrica y rayos morados cayeron a través del túnel recién formado en el edificio sobre ambos, teletransportándose del lugar. ¿Se encuentran todos bien? Preguntó Ben habiendo actuado como red sobre ellos, atrapando varios escombros en conjunto con su compañera en menor grado.
Sí, estamos bien, gracias por la ayuda. Dijo Gwen, cosa en la que los demás estuvieron de acuerdo. Por lo que dejó caer los escombros a un lado, volviendo a armar su cuerpo antes de volver a su forma humana. La momia se escapó. Dijo Hope frunciendo el ceño. Eso no importa por el momento, que estemos a salvo sí. Dijo Maxa apoyando una mano en su hombro. Además impedimos que se llevara el corrodium. Dijo Ben viendo a la Tecufan, quien asintió. Así es, yo puedo mantener bajo custodia el cristal si así lo desea. Dijo alzando su brazo izquierdo, lugar donde el cristal estaba guardado en su interior. Recibiendo el asentimiento del castaño. Sí, por favor guárdalo Isis. Dijo Ben dándole su nombre civil, cosa que la sorprendió levemente. ¿Así decidió nombrarme? Preguntó la recién nombrada recibiendo un asentimiento del castaño, quien antes de poder decirle que no sea tan formal con él fue envuelto por varias vendas y abrazado posesivamente por ella. A lo que Max sonrió de orgullo y Hope se molestó un poco al verlos, aunque Gwen esta vez solo había suspirado, ya acostumbrándose al gran afecto que las aliens tenían por Ben. Seguidamente, habiéndose quitado los trajes protectores y que Isis regresara al Chaquetrix donde fue recibida por sus nuevas hermanas, los Tennyson se fueron de la fábrica luego de que Gwen, usando tanto la llave de Bethel como el medallón de restauración para reparar todos los daños ocasionados a la fábrica. Además de haber usado el medallón elemental para descongelar al guardia que comenzó a volver a la normalidad, dejándolo en la garita como si nada hubiera pasado. ¿Y qué pasará con las vacas y el guarida? ¿Estarán bien? Preguntó Gwen con leve inquietud. No te preocupes, no fueron expuestos al corrodium lo suficiente como para que los efectos sean permanentes. Explicó Max exaltando al castaño por lo mencionado. Guay, entonces debemos regresar a la granja y liberar a las vacas que capturamos. Dijo Ope rascándose la nuca. ¿Y entonces qué pasará con Medusa, Pulgares y Ácido? Cuestionó Ben preocupado por el trío. Puede que sean ladrones, pero ellos al igual que él en su momento estaban a merced del terror y sus secuaces y no se merecían tal tormento. Lamento decir esto, pero en este punto es incierto si sus mutaciones son reversibles, pero puede que haya una posibilidad, aunque entre más tiempo pase, más difícil es que se pueda hacer algo por ellos. Dijo Max en un tono lleno de pesar mientras conducía. Tiempo después, regresaron a la granja y rápidamente se dirigieron donde se encontraba el rebaño de vacunos ya en su forma normal, quitándoles las diversas ataduras que tenía y reparando el silo y el cobertizo rotos. Seguidamente se reencontraron con Joan y To, quienes los buscaban para desayunar, momento en que les informaron que tendrían que irse antes de lo planeado una vez que Gwen se disculpara por abusar de su magia. Por lo que se despidieron del dúo madre e hijo, sin inconvenientes pues adelantaron bastante trabajo hasta que los empleados regresaran. Además de haber pagado por la estancia completa de todos modos, si querían irse antes no era su problema desde la perspectiva de Joan. Y así el cuarteto de viajeros retomó su viaje con un destino incierto que sería revelado en el futuro. Quiero dedicar este capítulo a mis familiares del campo que fallecieron, ellos fueron seres queridos importantes a lo largo de mi vida. Mi bisabuelo Chundito que me acompañó en mi infancia, mi tío Luis junto a su perro llamado Guardián, un gran hombre y un perro leal que le hacía honor a su nombre, junto a su compañero llamado Kaiser y mi primera mascota, mi perro llamado Valiente quien fue un gran amigo. Y sobre todo a mi tía abuela Florita que falleció hace unos pocos años, a quien siempre recordaré en mi corazón. Les deseo que descansen en paz en el cielo, esta es mi forma de conmemorarlos.